Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Me tenéis machacado en los comentarios: Víctor, enséñame a manipular, enséñame a flexibilizar, enséñame a hacer esos movimientos que hacen crujir la espalda. Bien chicos, hoy os vamos a enseñar movilizaciones de baja y de alta velocidad que pueden producir chasquidos, y la misión va a ser flexibilizar estructuralmente vuestra zona lumbar, dorsal y cervical. Antes de empezar a manipular las lumbares, a manipular las dorsales o las cervicales, vamos a apoyarnos en una crema para flexibilizar un poquito con la mano y empezar a acomodar vuestra musculatura. Algo tan sencillo como, si vamos a empezar por la zona lumbar, vamos a poner un poquito de crema en la lumbar y un masajito durante 5 minutos, como veis, con la manita suavecito, desplazando bien y ayudando a que la musculatura y ligamentos empiecen a prepararse. Physiocrem Gel Active es una crema de uso diario para un alivio y sensación de bienestar rápido. Prepara tus músculos y ligamentos con un masaje de 5 minutos en la zona que vamos a manipular. Pollos, vamos al lío. Ya hemos utilizado una cremita para preparar muscularmente la zona y que esté más flexibilizada con ese masajito. Ahora vamos a manipular. Antes de manipular tenemos que hacer una movilización de baja velocidad o baja intensidad. Flexionamos las rodillas, nuestra misión es manipular las lumbares y es algo tan sencillo como hacer este movimiento durante 10-15 veces para empezar a flexibilizar y a movilizar tu lumbar. ¿Por qué? Porque si tu lumbar está muy rígida y vas a hacer una manipulación, lo que va a hacer tu cuerpo es defenderse y no queremos que suceda eso. Queremos ganar flexibilidad, queremos aumentar esa movilidad estructural y qué mejor hacer una buena movilidad durante 15-20 repeticiones y luego una manipulación balística. Yo os lo voy a explicar porque muchas veces lo hacéis mal y os podéis hacer daño. Cuando ya hemos hecho 15-20 movimientos, vamos a estirar esta pierna y vamos a flexionar la otra. Vamos a desimbricar las carillas de las lumbares, ¿de acuerdo? Vamos a intentar con esta pierna llegar muy abajo, como si quisiésemos llegar muy abajo. Las manos estructuralmente a los dos lados, dando equilibrio. Vamos a flexionar esta pierna a unos 90 grados y vamos a dejarla caer hacia este lado. Con la mano opuesta a la pierna, lo que quiero que sintáis, la manipulación va a venir aquí, quiero que sintáis donde el movimiento se va apagando, quiere decir, a un tope blando. Y si vais un poquito ya hay prácticamente un tope en el que vuestro cuerpo no quiere ir más. Es en ese momento en el que vamos a coger aire, soplamos y damos un pequeño input. Eso es, como habéis oído, pequeña manipulación que se ha sucedido en la lumbar. Vamos a verlo con el otro pie. Vamos a ponerlo aquí, flexionamos a 90 grados, estabilizamos con las dos manos, subimos, dejamos caer, bajamos la manita. Yo ahí ya siento que se ha cortado el rango de amplitud de movimiento. Cogemos aire, soplamos, reducimos un poco. Manipulación lumbar exquisita. Seguimos con las dorsales. Movilicemos y manipulemos nuestras dorsales. Recordar, flexibilizar y movilidad estructural. Nos vamos a poner, como veis, en una silla con el respaldo un poquito a media espalda, la zona dorsal. Vamos a poner las manos detrás de la nuca, dedos entrelazados, y ahora vamos a hacer una movilidad que va a ser tan sencillo como abrimos brazos, nos echamos hacia atrás, cerramos brazos, nos echamos hacia adelante. El fulcro y el stop va a ser en la zona dorsal, ¿vale? Hacia adelante. Repetiremos este movimiento 15-20 veces para favorecer, ver que no hay dolor en el movimiento. Si estás haciendo este movimiento y hay dolor, no manipules balísticamente, que te vas a hacer daño. Tendrás que seguir aplicando calor, haciendo ejercicios de flexibilidad hasta que puedas llegar a un rango de movilidad en el que puedas manipular. Llegado a esta posición, vamos a hacer lo de antes. Vamos a ponernos en esta posición, vamos a reducir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, cogemos aire, soltamos, ahí. Simplemente habéis visto ese movimiento balístico, es un movimiento rápido, explosivo, en el que cuando llegamos al tope de la movilidad articular, le tenemos que hacer un movimiento rápido para que cambie ese volumen de la articulación y el nitrógeno, el CO2 y el oxígeno que hay dentro de esa articulación haga un efecto cavitatorio. Vamos a hacer ahora manipular un poquito más arriba. Dejamos caer un poquito las nalgas hacia abajo, manos detrás de la nuca, y ahora ella solita lo que va a buscar es ese efecto de reducción, y cuando coja aire, sopla y ella lo va a ejecutar. ¡Pum!
¿Lo habéis visto? Ella solita, manipulación media dorsal, manipulación alta dorsal. ¿Vamos con las cervicales? Chicos, seguimos con las cervicales. Vamos a echar un poquito de crema, un masajito durante 5 minutitos, como mínimo, para preparar, flexibilizar la musculatura, ligamentos. Vamos haciendo ahí un masajito suave. Después de la preparación del masaje, vamos a hacer una leve movilidad para constatar que nuestro cuello puede y acepta una movilidad suave de baja intensidad o baja velocidad y luego una de alta velocidad. Algo tan sencillo que cuando miramos izquierda a derecha vamos a proteger un poquito el mentón, ¿vale? Es lo único que quiero. Y que miréis con el mentón a vuestros hombros durante 10-12 veces. Una movilidad suave, lenta y relajada. Como en la manipulación va a haber un componente de lateralidad, lo que vamos a hacer después de hacer 10-15 veces a la izquierda y a la derecha es llevar la orejita al hombro muy despacito, ¿de acuerdo? Para constatar también que la articulación está medianamente libre, puede estar con falta de movilidad, pero sin dolor. Una vez que ya hemos hecho la movilidad, vamos a coger una toalla y lo vamos a pasar por detrás del cuello. Vamos a, básicamente, con una mano reducir la lateralidad, vamos a sujetar y con la otra mano, gira un poquito, vamos a pasar la toalla, suelta un poquito aquí, vamos a pasar la toalla por la oreja y por encima de la ceja. Eso es. Lo que vamos a hacer es, mirando al frente, relajada, relajada, vamos a tirar un poquito, consiguiendo una resistencia y un bloqueo, y con esta mano vamos a reducir. Llegados a este punto, cogemos aire, soplamos, ahí estamos con el movimiento de manipulación. Vamos a hacerlo hacia el otro lado. Vamos a pasar por encima de la ceja, tiramos en esa dirección, eso es, en esa dirección, en esta, reducimos un poquito el movimiento y tú solita cuando notes que hay ya la falta de movimiento, coges aire, sopla. Ahí lo tenemos, cuando ella ha visto que estaba preparada lo ha realizado. Chicos, fácil, sencillo y para toda la familia. Chicos, antes de irnos, fisioconsejos, repito, la movilización y la manipulación siempre sin dolor. Realiza el masaje 5 minutos al día. Esta crema es ideal para la preparación y recuperación del músculo y ligamentos para evitar lesiones debidas al ejercicio cotidiano o a un esfuerzo físico intenso. También me preguntáis mucho si las embarazadas pueden aplicar la crema Fisiocrem. La podéis aplicar sin ningún tipo de problema. Es más, si tenéis dudas, en la farmacia habitual podréis comprarla y adquirirla, y si os ha gustado la cremita para preparar antes de las manipulaciones, os dejamos un enlace en la descripción del vídeo. Déjame un like, suscríbete, que sé que te ha gustado estas manipulaciones, activa la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.